¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico audiovisual para JCG Discapacidad Nacional, primer y único medio proveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAM en discapacidad como prensa nacional. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer muy comprometida en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y ya es una amiga de la casa. Es la fundadora del Consejo Consultivo de Discapacidad, vicepresidenta del Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación, CODECOM, y ex diputada nacional. Un gusto recibir y conversar con la señora Mónica Bianchi. ¿Qué tal, Moni? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Tu casa? ¿Cómo Sí, andás sí. vos? Sí, es un gusto estar acá, como siempre. Bueno, el gusto es nuestro, la verdad. Y hoy se fuma un poquito la alegría del reencuentro, la sonrisa por volver a conversar, porque lamentablemente las noticias que tenemos en la actualidad de las personas con discapacidad es más vale triste, porque es lamentable lo que estamos viviendo y ya te cedo la palabra. Sé que hay mucho para hablar acerca del boleto gratuito para los pasajes en transportes públicos, sobre las pensiones no contributivas, la quita de remedios, en fin, toda esta brutalidad de ajustes que se vinieron como un torrente, ¿no? Para perjudicar al colectivo de las personas con discapacidad. Sí, la verdad es que la situación es muy, muy grave y además es como que no tenemos manera de poder seguir y de poder avanzar un poco. Inclusive hemos perdido, como vos bien decías, Mónica, muchos derechos que ya estaban conquistados y que ya habíamos logrado. Algunos de ellos datan de bastante tiempo y sin embargo los fuimos perdiendo en menos de 4, 5, 6 meses de este gobierno. Yo lo dije esta mañana en mi columna de radio, este es un gobierno cruel, muy cruel. Y la verdad es que entre el tema de pensiones no contributivas, que ahora los vamos a desplazar, el tema del transporte, es de recordar que nosotros a través de una ley accedemos al transporte gratuito para las personas con discapacidad. Después, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se puso la resolución 118 que limitaba a 2 pasajes por micro con sus respectivos acompañantes, lo cual serían 4 pasajes gratuitos por micro. Pero de todas maneras, eso para nosotros era más que suficiente. Imagínate una persona que tiene una familia, que tiene un chiquito con discapacidad, que vive en Misiones, en Tucumán, en San Juan o en el sur, en Santa Cruz, y que tiene que venir a un hospital de alta complejidad como es el Garrahan, nuestro hospital de alta complejidad, nuestro Garrahan, para hacer alguna consulta médica, para hacer una revisión, para asistir a una junta médica, que no tenga el dinero para poder pagar un pasaje, que ya sabemos que están carísimos los pasajes de tren, los pasajes de micro, son carísimos. Entonces, eso ayudaba a que la persona, la mamá, papá, o quien fuera con un niño o niña, pudiera viajar para hacer esa consulta médica y demás. Lo saco, simplemente. Por más que me digan lo que me digan, o sea, la desregularización, perdón, el tema del transporte traen como consecuencia que
dejan de otorgarse los pasajes gratuitos porque deja de ser un servicio público el transporte. Entonces, la Cámara de Empresas de Larga Distancia aduce que si deja de ser un servicio público, tal como lo establece la ley, entonces no les corresponde entregar pasajes gratuitos, que para ellos va a representar una pérdida. De todas maneras, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte salió a decir que iba a sancionar a las empresas, efectivamente, levantó como 200 y pico de sanciones a empresas que negaron el pasaje gratuito. Y a su vez, las defensorías del pueblo, de la nación, el conjunto, digamos, de defensores de todo el país, se han presentado ante la justicia para solicitar intervención en lo que es el recurso que presentó el gobierno nacional contra las empresas que no otorguen pasajes gratuitos. De cualquier manera, todo esto está, digamos, como quien dice, en funcionamiento todavía. El tema es que las empresas siguen sin otorgar pasajes gratuitos. Y vuelvo a decir, el hecho de la necesidad de viajar para una atención médica es urgente. Digo otra cosa. Una familia, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Una familia del norte de la ciudad de Mendoza tiene que viajar con la persona con discapacidad, con acompañante sola, a la capital de Mendoza, a renovar su certificado de discapacidad en el turno que le han otorgado. No es fácil para una persona que vive en una zona rural, que vive y que no está en condiciones de pagar un pasaje hacia la capital, porque el único lugar donde hay junta médica es en la capital. Entonces, es todo muy complicado. Si a eso le agregamos, como vos bien dijiste, Mónica, la quita de remedio, la quita de las pensiones no contributivas, ese es un tema muy, muy grave. Grave por dos razones. En primer lugar, esta mañana lo hablábamos con el diputado Juan Manuel Pedrini, que es vocal en la Comisión de Discapacidad y a su vez en la Comisión de Presupuesto. Y él nos explicaba que en el presupuesto del 2025, para el cual se está llamando a sesiones extraordinarias para tratar ese presupuesto, hay una reducción de casi el 70% de lo que se tenía en el 2024 para pensiones no contributivas. Esa reducción, ¿qué me significa a mí? Que va a haber un montón de gente que pierde la pensión. Pero vamos a lo mismo, ese poquito que representa la pensión no contributiva, no nos olvidemos que es el 70% de la jubilación mínima, pero ese poquito tal vez le servía para viajar, por ejemplo. Se lo van a quitar. Es más, se lo están quitando. El presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo, el otro día hizo un video donde decía lo siguiente. Él había recabado información de que había 583.000 solicitudes de pensión no contributiva en todo el país, en los últimos meses, creo, en donde se había completado todas las instancias del trámite. O sea, se había solicitado, se había presentado el certificado médico obligatorio, había sido revisada la persona
por una junta médica y la junta médica había otorgado el ok que le corresponde la pensión no contributiva. Sin embargo, el gobierno entregó poco menos que 500 pensiones. Entonces el diputado se preguntaba, es que nadie cumple los requisitos, a pesar de que tener el aval de la Junta Médica. No, eso no. Evidentemente que están tratando de barrarnos del mapa. Sí, Mónica. No, que es directamente perjudica a este colectivo que es uno de los más sensibles y vulnerados por muchas de estas políticas que se retrotraen, que son quitadas, derechos como decías vos, derechos adquiridos que fueron también el fruto de muchas luchas, fueron conquistas realmente, porque nada vino, porque sí, nadie vino gratuitamente a concederles nada. Se entiende que son personas en una situación muy particular y que necesitan este aporte, bueno, como en cada sector más vulnerable de la sociedad, como en el caso de los jubilados. Se entiende que hay personas que tienen problemas de salud, en fin, y vemos los montos también para ese sector. Es decir, para estos grupos de personas que son los que más necesitarían el apoyo, la contención, la asistencia, porque son personas que no pueden integrarse por estas cuestiones de salud al mundo laboral. Claro, por lo menos en un 100%. Pero además, nos llama la atención, ninguna ley, resolución, decreto, nunca aprobada por el Congreso o un decreto que emite el Poder Ejecutivo Nacional, nunca es retroactivo. Y acá la gente que tiene pensión no contributiva por incapacidad estaba por la resolución 576 en condiciones de cobrar un trabajo en relación de dependencia como monotributista siempre y cuando su sueldo en mano no superara las 4 jubilaciones mínimas y además cobrar la pensión no contributiva. Sin embargo, este gobierno anula esa resolución 566 y retrotrae todo, es decir, aquella persona que está trabajando en blanco y cobra pensión no contributiva por esa resolución 566, pierde la pensión, ni siquiera le dan la posibilidad de elegir, renuncio al trabajo o me quedo, o renuncio a la pensión. No, le sacan la pensión no contributiva, hizo pacto una vez que han cruzado con el ANSES los padrones. Queda totalmente fuera de ley, fuera de todo. Si a eso le sumamos la quita de remedio, vamos. Y si encima le sumamos que ustedes saben que el gobierno, desde siempre y gracias a la ley, a la 24.901, el gobierno no tiene capacidad de otorgar todo lo que fija la 24, o sea, las escuelas especiales, los centros de día, los talleres, los centros de internación permanente, no tiene esa posibilidad. Entonces, ¿qué hace? Se apoya en la sociedad civil, en los que son llamados prestadores. Y como los prestadores cada vez tienen más problemas para sostenerse, que son en su gran mayoría asociaciones civiles sin fines de lucro, como lo es ALPI, como es el Cotolengo Don Orione, como es PRODI, como son tantas organizaciones, APEVI, que brindan el servicio de rehabilitación, de talleres, de hogar de día, de hogar permanente.
como no se sostienen porque el gobierno no les aumenta lo que debería y como suprimió, a pesar de que figura en la ley y a pesar de que debe mantenerlo por la ley 24.901, el directorio del Sistema Único lo suspendió, simplemente, que era el que fijaba el nomenclador. Entonces ahora, como no se sostienen, cada vez las personas con discapacidad tienen menos posibilidades de recurrir a esos lugares. Para rehabilitarse, muchas familias necesitan trabajar, por lo tanto la persona con discapacidad está en un hogar, sobre todo los que tienen discapacidad intelectual o neuromotriz severa, que tienen que ser alimentados, contenidos. Muchas personas necesitan las escuelas especiales, cada vez tenemos menos. Entonces, digo, es un gobierno cruel, es muy cruel. Pero si uno piensa, vamos a decirlo con todas las letras, si uno piensa que a los adultos mayores el presidente los considera viejos meados, y si uno considera que el presidente en un país como el nuestro, ante la ONU, fue capaz de ser el único país de 186 países que participan en las Naciones Unidas, de votar en contra de los derechos de las personas de pueblos originarios y en contra de la protección de niños, niñas y mujeres, el único país de 186 que participan en Naciones Unidas. Cuando uno ve las votaciones, están todas en verde menos la Argentina. Entonces digo, es cruel, es muy cruel. Sí, totalmente. La verdad que uno no tiene más que impotencia y bueno, tratar de buscar los resortes o recursos de amparo, de alguna manera pedir, solicitar a través de algún recurso legal la conservación de alguno de estos beneficios, que son derechos, ¿no? O sea, a veces la palabra beneficio trae a colación o connota otras situaciones. En realidad son derechos de las personas que lo necesitan. Hay personas que realmente no pueden ni siquiera tener ese mínimo de horas laborales porque su condición no se lo permite. Y las familias, dentro de lo que pueden, de sus posibilidades, tratan de dar la mejor calidad de vida, pero justamente se necesita, y sabemos bien todo lo que pasó en la economía, los remedios elevadísimos, muchos que salieron de cartilla, entonces ahora al ser de venta libre se deben pagar el total, no hay ningún descuento, o sea, la situación es crítica para, como decíamos hace un momento, para estos sectores que son los más vulnerables de la sociedad, porque pensemos personas con discapacidad, vos decías severa, discapacidades que no pueden abastecerse a sí mismos o alimentarse, autocuidarse, ¿no? Lo que podemos hacer otros, y que necesitan de ayuda, de soportes, y que se ven cada vez privados de más elementos que ayudarían o contribuirían, por lo menos, a continuar con esta capacidad de subsistir, porque es lo único que uno aspira, ¿no? Poder dar una mejor calidad de vida y que subsistan ante tantas adversidades. A este punto hemos llegado, lamentablemente. Claro. Fíjate que en el Congreso, en la Comisión de Discapacidad, se ha discutido mucho una ley que es la ley de acompañante terapéutico. Se discutió con la sociedad civil, se elaboró un dictamen, no de mayoría, un dictamen de unanimidad. Ahora, jamás se pudo poner en el orden del día, porque a la mayoría del Congreso, que son los partidarios de este gobierno, o los amigos, entre comillas, de este gobierno, no le interesa la temática de la discapacidad.
ni siquiera de los adultos mayores, porque el acompañante terapéutico también es para los adultos mayores. Ah, no, no les interesa. Entonces la pregunta es, por ejemplo, una maestra integradora que acompaña a un chiquito o a una chiquita en la escuela, que facilita su integración dentro del aula, que le facilita la educación, que es fundamental. Salud, educación y trabajo son los pilares que sostienen a una sociedad organizada. Entonces, de repente tiene que dejar de ir porque no le pagan. ¿Cómo queda esa chiquita o ese chiquito dentro del aula sin una orientación, sin una maestra integradora que le permita incluirse dentro del aula? Entonces empieza a faltar, porque ya no lo puede mandar la mamá. ¿Pero qué es esto? Ni siquiera la protección a los niños. Sí, realmente es como que estamos en una situación horrible, ahora no hay nada que podamos hacer. El 30 de noviembre termina el Congreso, las sesiones ordinarias. Si hay una sesión extraordinaria que llame el presidente, es exclusivamente para tratar el tema del presupuesto, que ya, como dijimos recién, Moni, ya sabemos que quitan el 78% de lo aportado para las pensiones no contributivas. Ni sabemos en qué vamos a quedar. Pero bueno, la lucha, como dice el tango, es cruel y mucha, pero bueno, estamos en esto, seguimos unidos. Hoy hubo una concentración en la quinta presidencial en Oliva, convocado por el Foro Pro. El Foro Pro es el Foro para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Lo resumíamos siempre en Foro Pro. Quisieran no utilizar más esas siglas por justamente el partido político, pero bueno, no sé si actualmente, pero el Foro Pro durante mucho tiempo, desde que lo conozco, que estuvo coordinado por el padre Pablo Molero, que pertenecía a la Pastoral Social, siempre fue un defensor de los derechos, y el lema era: basta de ajustes en discapacidad, basta de ajustes. Pero no creo que el presidente escuche esto. Perdón lo que voy a decir, pero es como una provocación para incitarlo a cada vez que se levanta un grupo, una asociación o el colectivo en sí, o con los distintos representantes de las personas con discapacidad, instituciones, organizaciones, parece una provocación y más se pone en contra, quitando, cercenando. Esto que vos comentás del presupuesto 2025 es atroz. Yo no sé si habrá algo que pueda reemplazar, sustituir, a lo mejor esta propuesta del diputado Daniel Arroyo de la asignación universal por discapacidad. Supongo que algo habrá, porque si no es quitar y dejar totalmente desprotegidos a todas las personas con discapacidad, o en su gran mayoría, porque hablando de porcentuales, este monto que piensan reducir, quitar, destinado a discapacidades, a las pensiones no contributivas, es atroz realmente. Es, como vos decías bien, cruel. Cruel, cruel. Imagínate que ahora han salido, yo intenté hacerlo y la verdad es que no me hubieran aprobado. Han salido a decir que van a tomar examen a todos los 40.000, creo que son, empleados del Estado que son de planta transitoria o de contrato, convenio marco, que se llama. Van a salir a tomar el examen. Y
se va a adecuar todo, dicen que Tecnópolis, para que puedan ir a rendir ese examen. Pero avisaron que quedan por fuera las personas con discapacidad que estén trabajando con ese modelo contractual en el Estado. Pero no, porque van a evitar o los van a eximir de dar ese examen, no. Porque todavía no está todo adecuado para que puedan rendir las personas con discapacidad. Ahora yo me pregunto, los funcionarios, Adorni, Franco, también van a rendir examen. Ellos no. Ahora, para saber si una persona es apta para atender público, ¿vos sabés cuáles son las preguntas que hacen, por ejemplo? Desconozco. Una de las preguntas es que durante la época de los federales y unitarios, uno usaba ropa celeste o azul, y los otros, no me acuerdo si eran los unitarios o los federales que preguntan, no, los unitarios, ¿qué color de ropa llevaban? La pregunta que yo hago es, no pueden decir bien la respuesta rojo, y eso significa que esa persona es apta para atender público. Después hacen un gráfico y dicen que un coche de carrera hace tantos kilómetros por hora en una pista de no sé cuántos metros, está el gráfico y dice en qué kilómetro fue que tuvo menor velocidad, está el gráfico. Eso puede ser fácil porque se ve la bajada en el gráfico, pero digo yo, ¿y esto me dice que sabe abrir un expediente? ¿Que sabe tramitar un expediente? Eso me dice que una persona que trabaja, conozco a alguien, no estoy autorizada a nombrarlo, pero conozco un abogado ciego, abogado de muchos años que se recibió, trabaja en una repartición del Ministerio de Justicia. Entonces, pregunto, ¿le van a tomar examen adecuado y le van a preguntar de qué color era el uniforme de los unitarios, como para saber si esa persona es apta para el cargo que está ocupando dentro del Ministerio de Justicia? No tiene coherencia. Bueno, pero es así. Después hay preguntas matemáticas, yo sinceramente, pero bueno, queda claro en esta parte que las personas con discapacidad por ahora están exentas de dar ese examen hasta tanto se tomen todas las adecuaciones que en mi casa se llaman ajustes razonables. En el tuyo, en el mío, entre todos los que trabajamos en la temática, es ajustes razonables, no, adecuaciones para que las personas discapacitadas puedan rendir el examen. Ahí te das cuenta que están fuera de toda actualización y en otro paradigma, están en otro paradigma, vamos a decirlo así, tomarlo con esta tinte como de color para no decir exabruptos. Realmente deberían tomarlo con mayor seriedad y ponerse en el paradigma que veníamos o que estábamos, porque no puedo decir actual, porque como ahora hubo este corrimiento, es como que ya nos desenfocamos en los logros y en el lugar en que habíamos conquistado. Moni, te agradezco infinitamente este rato, este análisis y todo lo que vos aportás, porque sabemos que es así, que es una situación muy triste, muy cruel, lo reiteramos, y que esperamos que, bueno, a través, como dije, creo que lo único que queda, sí, si bien esta lucha, bien, como vos dijiste, continúa en poder golpear, insistir,
pero también desde el marco legal aquellas personas que están pasando situaciones críticas y más con esta quita de pensiones, que tienen hasta 30 días para solicitar la revisión, en fin, podemos seguir conversando, pero quiero dejarlo para un próximo encuentro y ver cómo sigue, ¿no? Aunque por ahora el panorama es muy gris, lamentablemente. Así que te agradezco de todo corazón y todos quienes hacemos JCG Discapacidad Nacional, nuestro director y productor, el señor Juan Carlos Gallarín, te mandamos un cariñoso y afectuoso saludo, un agradecimiento de corazón por este ratito que nos regalás. Bueno, especialmente a la señora Mónica Bianchi, que con todo tu aporte, tu calidad humana, no, la verdad que nos moviliza. Pero estamos en temas, sabemos que esta es la situación y no tenemos menos que visibilizarla, por lo menos, ¿no? Para sumar también fuerza y que muchos sepan verdaderamente qué es lo que está pasando. Muchos ignoran también, ¿eh? Sí, bueno. justamente, Mani, estos espacios, el de Juan Carlos, esta publicación, hacen, como vas bien decir, que la gente sepa qué es lo que está pasando y que nosotros, las personas con discapacidad, seamos un poquito menos invisibles gracias a estos espacios. Qué bueno, me alegro que así sea, ojalá que así sea. Bueno, despedimos así entonces a la señora Mónica Bianchi y les recuerdo a todos nuestros amigos que nos encuentran en YouTube, ahí pueden suscribirse, poner me gusta, dejar comentarios, compartir el material para su información y difusión. Y también estamos en TikTok e Instagram, siempre como JCG Discapacidad Nacional. Hasta la próxima.